comenzamos en la mañana, fidelidad versus adversidad. Y dijimos esta mañana que la fidelidad tiene un apellido que es inseparable, adversidad. Y también dijimos esta mañana que mientras más fidelidad, más adversidad, aunque parezca paradójico para el mundo, o sea, algo que no funciona bien. O sea, mientras más fieles somos, más adversidad vamos a tener. Eso es lo que enseña la palabra. Y en la mañana vimos el caso de José, fue muy fiel, tuvo una gran adversidad. Vimos el caso de Moisés, fue muy fiel, tuvo una gran adversidad. Y ahora vamos a continuar con otros personajes. Pero vamos a leer nuevamente este versículo clave que lo usamos en la mañana. Vamos a ver todo juntos. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora, para que nos uses como instrumento, y prepara nuestras mentes y corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No mencionamos en esta lista de hombres fieles a Daniel porque lo usamos como texto clave, pero Daniel también fue un hombre muy fiel. Sin embargo, fue un hombre que tuvo mucha adversidad. Fue vendido como esclavo siendo muy joven. Tuvo que enfrentarse a aquella cultura contraria a su fe en el imperio babilónico, dirigido en ese caso, empezando por Nabucodonosor, después por Belsasar, y después estuvo bajo el imperio medo-persa con Darío y también allí con Ciro. Así que él fue un hombre muy fiel y tuvo gran adversidad. Cuando tenía aproximadamente 85 años, fue lanzado al foso de los leones. Así que si hay alguien que tuvo adversidad también entre estos, con muchos, fue Daniel. Pero no vamos a hablar de Daniel específicamente. Ahora vamos a hablar de Elías, el profeta del fuego. Elías, tanto que se ha hablado de Elías. Era tosco en apariencia, o sea, no era de una apariencia muy agradable según los comentaristas bíblicos. Era tosco en su apariencia y en el vestido. Era un prototipo de Juan el Bautista. Si usted lee en Segundo de Reyes 1, 7 y 8, dice que él se vestía con pieles de camello y tenía un cinturón de cuero. Si usted lee Mateo 3, 4, parece que es el mismo retrato. Juan el Bautista, dice la Biblia que hubo un hombre mayor que Juan el Bautista, ni antes ni después. Sin embargo, Juan el Bautista también, que no vamos a mencionarlo en esta pléyade, esta lista tan grande de hombres fieles a través de toda la historia bíblica y de la historia de la iglesia. Juan el Bautista también enfrentó gran adversidad. El hombre que dice la Biblia, no yo, dijo Dios, que entre los nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista, ni antes ni después. Así que olvídese de Abraham, de Moisés, de José, de Daniel. Eso fue lo que dijo el Señor. No ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué lo digo? Porque Juan el Bautista fue el que le preparó el camino al Señor, y eso no podía ser cualquiera. Ahora bien, ¿encontró Juan el Bautista gran adversidad? Sí. Le cortaron la cabeza y tuvo una gran persecución y una gran oposición. Así que no hay fidelidad sin adversidad. Y voy a repetir esto porque eso yo quiero que quede en nuestra mente y baje en nuestro corazón. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Recuerde eso, porque eso nos va a ayudar en nuestra vida. Así que tenemos a Elías, el profeta del fuego. No temió dar fielmente el mensaje de Dios. El tiempo de Elías fue un tiempo caótico. Había allí falsos profetas. Y no solamente falsos profetas, estoy hablando de los que adoraban, o de los Baales, de los profetas de los Baales y de todos aquellos dioses, sino que había falsos profetas entre el pueblo de Dios, entre los que se llamaban profetas de Dios. Así que él no temió dar fielmente el mensaje de Dios, y lo hizo en tiempos del rey Acab. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, uno de los reyes más malvados que hubo en el reinado de Israel. Y si malvado era Acab, peor era Jezabel, que era el esposo. ¿Qué clase de matrimonio? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y claro, cuando él decía mi palabra era por lo que Dios le había dicho. Eso se lo estaba diciendo a Acab, que era un malvado, así que no temió dar el mensaje de Dios. Dios le dijo, oye, vete y preséntate acá. Acá matar a una persona era como que aplastar un bichito en el piso, una hormiga. No valía nada. Pero él no temió dar fielmente el mensaje, porque no era su mensaje, era el mensaje de Dios. ¿Quién era el que podía impedir que la lluvia cayera? Dios. ¿Quién era el que podía hacer que la lluvia volviera a caer? Dios. Así que él estaba dando el mensaje de Dios. No temió. Se enfrentó al rey malvado, uno de los peores de Israel. Hubo muchos malos, pero este estaba entre los peores. Tenía la escala bien alta. Y su esposa le sobrepasaba en maldad. Enfrentó valientemente a los falsos profetas, no lo temió. Acuérdense que dijimos que a mayor fidelidad, mayor adversidad. Elías fue un hombre fiel, pero fiel con mayúscula, todas las letras, no solamente la primera. La F, la I, la E y la L, era fiel completo. Pero sin embargo enfrentó una gran adversidad. Y vamos a ver allí que enfrentó valientemente a los falsos profetas. Allí en 1 de Reyes 18, 17 al 19, dice, cuando acá vino Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Ese era el rey de Israel, el malvado, el que mataba a cualquiera. Y el profeta Elías, que era simplemente un hombre común y corriente, sin ningún poder humano, pero con el poder de Dios. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baal. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Así que él no temió enfrentarse al rey. Le dijo, oye, esos 850 profetas, congréganos en el monte Carmelo, y tú vas a ver el Dios al que yo sirvo, y el Dios al cual yo hablo palabras de él. El Dios que es el Todopoderoso, el cual Acab no respetaba ni creía en él porque se había prostituido. Acuérdense que estamos hablando de Acab, el rey de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, pero Acab se había prostituido. Él enfrentó valientemente, no tuvo ni temor de enfrentarse allí a Acab. Y entonces, allí en los versículos 36 al 39, dice allí, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea, y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no es por mi poder, sino es por tu poder, y porque tú me has mandado, y porque yo te obedezco. Respóndeme, Jehová, respóndeme. El profeta estaba en su humildad clamando a Dios para que Dios obrara. No era por el poder de él. Dijimos esta mañana, si usted se recuerda, que el que es fiel da la gloria a Dios. Elías no quería la gloria para él, quería la gloria para Dios. Y es lo que estaba demostrándole acá, era que había un único Dios verdadero, que era Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, el único Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Lo vamos a dejar ahí. Lo decían de boca para afuera, muchas veces lo hicieron. Dijimos hace un tiempito atrás que Moisés le estuvo diciendo las mismas cosas al pueblo de Israel para que no pecara durante 40 años consecutivos. Después, 40 años. Después vino allí Josué y durante 40 años más le estuvo diciendo al pueblo lo que tenía que hacer. Y después vino el periodo de los jueces, 350 años, y Dios le repetía al pueblo lo que tenía que hacer, que nunca quiso obedecer. Y después vino el tiempo de los profetas, hasta Malaquías, y tampoco el pueblo obedeció. Dios le estaba diciendo, este pueblo no me quiere escuchar. Hermano, tú y yo, no importa si nos escuchan o no, tú y yo tenemos que dar el mensaje fielmente. No importa si de 10, 0 no nos escuchan, pero yo tengo que dar el mensaje. Porque en el tiempo de estos profetas y en el tiempo de Elías, nadie lo escuchó. Nadie. Los profetas se habían prostituido y menos
los profetas de Baal. Ahora bien, siempre cuando hablamos de los profetas de Baal, hablamos que Elías se enfrentó a los 400 profetas de Baal. No, error, no eran 400, eran 850. Porque Acera era la esposa en la divinidad pagana de Baal. Así que eran 850, no 400. Así que él no se enfrentó a los 400, se enfrentó a los 850. Y a los 850 los degolló, por orden de Dios. Porque aquellos no se merecían otra cosa. Frente a las amenazas y la muerte, a pesar de todo esto, dijimos esta mañana también, recordando un poco, que algunos dicen, bueno, pastor, quizás estos hombres eran del tiempo bíblico. No eran del tiempo bíblico, pero eran tú igual que yo. Cometieron errores, sintieron temor, sintieron depresión, sintieron intimidación, sintieron miedo. O sea, pasaron lo mismo que pasamos nosotros. Pero había una diferencia que nosotros también podemos hacer la diferencia. Confiaron en Dios. Así que enfrentó valientemente a aquellos 800 falsos profetas. Ahora, frente a las amenazas y la muerte, fue fortalecido por Dios. Porque a pesar de todo esto y de lo que él había logrado, era humano. Y Elías está considerado en la Biblia. Hay otro también, acuérdense que Moisés también sintió miedo y dijo, oye, yo no puedo soportar a este pueblo, Señor, si es posible, envíame la muerte. No era que él se iba a matar, simplemente dijo, oye Dios, esto es tan grande, me siento ya tan agotado, tan pesada mi carga, que mira, mejor envíame la muerte. ¿Qué cosa es eso? Eso es, pues, una forma de depresión o de desánimo. Porque ¿qué cosa es la depresión? Estar desanimado de tal forma que a usted no le interesa nada. Pasa que ahora se le cambió la palabrita. Si en el tiempo bíblico, dije esta mañana, Moisés hubiera ido a un psicólogo, hubiera dicho, no, hay que hacer una reunión de todos los psicólogos del mundo porque el tratamiento para ti tiene que ser especial. Porque la categoría de lo que tú sientes es una categoría muy superior. Igual le pasó a Elías, lo mismo. Y eran hombres iguales que tú y que yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa lo fiel que podamos ser, en un momento vamos a flaquear. Y entonces en ese momento es cuando tenemos que clamar a Dios. Hermano, eso es lo que nos quiere demostrar la Biblia. Que no importa lo fiel que podamos hacer, vamos por nuestra naturaleza humana a sentir desánimo a veces, a sentirnos ya como que ya hay que levantar las manos y Dios nos va a decir, no. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Ur y allí Aarón le mantenían las manos porque ella no podía? Entonces las manos si caían, el pueblo perdía. Si las manos estaban levantadas, el pueblo ganaba. Bueno, a veces nuestras manos se cansan, pero Dios en este caso, Él es el que nos las levanta. Ya no está Aarón ni está Ur, pero ¿saben quién está ahora? El Padre y el Hijo. ¿No han leído ese pasaje que dice, yo los tengo en mi mano, Cristo, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre? Así que en una mano nos tiene el Padre y en la otra mano nos tiene el Hijo. Así que ya no es Aarón ni es Ur, ahora es el Padre y el Hijo el que me levanta las manos a mí y a ti en este tiempo, el siglo XXI. Entonces, cuando llegue el desánimo que va a llegar, cuando llegue el desaliento, cuando llegue ese estado depresivo, que es la categoría que le dan los psiquiatras, hermano, eso no es pecado, eso es de nuestra naturaleza humana. Elías tuvo una gran depresión, un gran desánimo, pero frente a esto fue fortalecido por Dios. Vamos a ver qué dice Primero de Reyes 19. Acuérdense que se había enfrentado a 800 falsos profetas. El versículo 46 del capítulo 18 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías y él hizo lo que tuvo que hacer y aquellos profetas pues fueron muertos por él. Pero dice en el capítulo 19, después de esto, después que Jezabel se enteró, dice los versículos 1 y 2, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había dicho. Acuérdense que Jezabel era peor que acá, y eso es mucho decir. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas, 850, no 400. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la duda de ellos. O sea, te voy a contar la parte. Ahora, me estaba diciendo el pastor Wilfredo, muy oportuno, me dijo, se había enfrentado a 850 y ahora una mujer le hace temblar las piernas. Y eso es lo que es una naturaleza humana. Pero aquella mujer era de ajá. Aquella mujer le daba vuelta y media, no a 850, sino al doble, a 1700. Y al otro doble, a 3400. O sea, era muy mala. Entonces él no le temió a los 850 y le temió a Jezabel. Y entonces fíjense lo que pasa.
Dice allí los versículos 7 y 8. Él se echó allí debajo del enero, a morirse. ¿Qué cosa es eso, hermano? Desánimo. Ahora llévalo al tiempo nuevo, depresión, categoría, a que usted le quiera poner, pero bien alta. Entonces dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come. Todavía no había reaccionado, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. La comida, una comida quizás en un aspecto era material, pero también tenía un simbolismo espiritual, porque era una comida hecha por los ángeles de Dios, por el ángel de Dios que se le presentó. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Algunos creen, y yo también, esta es una teofanía, posiblemente el mismo Dios era el que estaba allí. Algunos creen que la segunda persona de la Trinidad muchas veces se manifestó en el Antiguo Testamento. Eso es teología, y no es difícil entenderlo si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Se levantó pues y comió y bebió. Dios hoy en día nos fortalece. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte. O sea, ¿qué era lo que necesitaba Elías? El levantarse del desánimo y ser fortalecido. Eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que hizo Dios. Hermano, Dios a veces cuando nos ve allí con desánimo, Él nos va a fortalecer. Ahora, ¿cómo nos va a fortalecer en este tiempo? Hermano, mire, cuando usted y yo nos sintamos allí que casi no podemos, yo lo he hecho muchas veces, y usted también, lea la Biblia. Ahí están los salmos, está la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo eso usted lo va a recibir, y Dios le va a empezar a levantar el ánimo. Usted va a decir: Señor, gracias porque tengo, gracias porque yo no puedo, pero sí, tú sí puedes. Quizás no esté Dios allí presente, pero sabe que tenemos a Dios presente, tan vívido como lo sintió Elías. Tenemos la palabra de Dios, ¿no es así? No es Dios hablando, aquí no está Dios presente. Y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y está en nosotros y intercede por nosotros. Así que, hermano, la fortaleza, como en el caso de Elías, que la recibió, nosotros la vamos a recibir también, y vamos a ser fortalecidos. Pero fíjense lo que es la naturaleza humana. Él sintió debilidad y desánimo. Ahora, su fidelidad fue grandemente premiada. La fidelidad va a ser premiada, a veces aquí en esta vida, pero mayormente en la eternidad, aunque Dios también a veces se complace en hacerlo aquí. Fíjense este suceso de Elías. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, o sea, se presentó en su forma glorificada, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando. ¿Qué clase de bendición? Moisés y Elías junto a Cristo en la transfiguración, también con cuerpos ya glorificados, que fue un adelanto de lo que vamos a tener nosotros en la eternidad. Así que Elías fue premiado, estuvo allí en la transfiguración. Solamente habían 3 personas en la transfiguración: el Señor Jesús, Moisés y Elías. Moisés también se desanimó. Moisés tuvo que enfrentar gran adversidad. Elías también se desanimó, tuvo que encontrar gran adversidad. Pero hubo algo que era común denominador en estos 2 grandes hombres: los 2 fueron fieles a Dios. Demostraron una gran fidelidad frente a la adversidad. Ahora vamos a ver a Pedro y Juan, apóstoles y líderes de la iglesia del primer siglo. Ya vimos en el Antiguo Testamento a José, vimos a Moisés, vimos a Elías. Ahora vamos a ver a 3 de aquí del Nuevo Testamento, a Pedro, a Juan y después a Pablo. Con ese vamos a terminar. Ellos fueron fieles a la predicación del Evangelio. Estos fueron los que formaron la iglesia primitiva, a esa iglesia que tú y yo ahora pertenecemos, porque somos cristianos evangélicos por la línea apostólica, pero no apostólica de estos falsos profetas de hoy en día, no, por la línea apostólica sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Nos dice la Biblia que la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas como Moisés, como Elías, como Jeremías, como Micaías y como tantos otros, y los apóstoles, entre ellos Pedro y Juan y los demás. Ahora, fueron fieles a la predicación. Dice ahí Hechos 4,
18 al 20. Eran tiempos difíciles. Todos los días morían creyentes simplemente por ser cristianos. Y llamándoles, esto cuando estaban frente al concilio, les intimaron, o sea, lo amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso va a llegar, eso está llegando. Se nos va a prohibir enseñar en el nombre de Cristo sus enseñanzas, enseñar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cedemos? ¿O estamos dispuestos a, como Juan el Bautista, que nos corten la cabeza? ¿O a sufrir cárcel o lo que sea? Bueno, oremos, porque lo vamos a poder hacer si confiamos en el Señor. Mas Pedro y Juan, hombres, ¿quién eran Pedro y Juan? Pescadores, gente sin letras, del vulgo. No eran gente encumbrada, pero con una gran diferencia. Tenían el poder de Dios en su vida, el Espíritu de Dios en su vida. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole a aquellos que eran la élite religiosa, los que supuestamente conocían mejor las Escrituras, pero eran unos ignorantes, colaban el mosquito y se tragaban el camello. O sea, en las cosas insignificantes allí muy pulcro, pero en lo más importante, el amor, la misericordia y la justicia, se olvidaban de ellos. Porque el conocimiento de la Biblia no me capacita a mí a ser fiel. Lo que me capacita a mí a ser fiel, que junto al conocimiento bíblico que tengo que tenerlo, yo sea dependiente de Dios. Yo me humille ante Dios. Yo dé la gloria a Dios. Y que entienda que todo lo que soy, lo que pueda hacer, es por su poder. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que ellos allí fueron fieles. Y si usted sigue leyendo, dice el versículo 21, entonces ellos, o sea, los que estaban en el concilio, los escribas, los fariseos, los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigar por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Se acuerdan que habían ellos allí hecho un milagro? Bueno, hermano, ellos fueron fieles a la predicación del Evangelio. Ahora, sufrieron azotes e intimidación. Siempre vamos a tener que enfrentar la adversidad. Dice allí Hechos capítulo 5, los versículos 38 al 42. Y ahora os digo, apartados de estos hombres, eso fue allí Gamaliel, querían matarlo. Digo, oye, si esta obra de estos cristianos es de hombres que se va a desaparecer, como desaparecieron otros grupos de la ley, otros grupos que se habían levantado, que habían perecido. Si esta obra es de hombres, esto va a aparecer solo, no se preocupen. Pero la demostración de que la iglesia es obra de Dios y está respaldada por Dios es que la iglesia está hasta el día de hoy. Así que dice allí los versículos del 38 al 42, hablando de Pedro y Juan, que sufrieron azotes e intimidación. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Los azotes en aquel tiempo no eran una palmadita, un piñacito en la espalda, no eran azotes en que le abrían zanjas en las espaldas, con látigos que tenían una punta de hierro. O sea, no era cualquier cosa. Azotes, muchos morían después de ser azotados. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, les metieron miedo. Oye, les va a costar la vida, van a sufrir mucho. Que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, escuche bien, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Dios. O sea, se sintieron allí bendecidos de sufrir azotes e intimidación. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? De Jesucristo, su Salvador, su Señor, que también había enfrentado los azotes, que había enfrentado la cruz, que había enfrentado la intimidación, que había enfrentado la burla, la injuria y la calumnia. El Señor lo dijo: si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué nos harán en el seco? Ahora le tocó ahí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Hermano, esto nos da un ejemplo. Frente al sufrimiento, frente a la intimidación, frente a las amenazas, tenemos que ser fieles a la predicación.
No importa, estoy poniendo un ejemplo, no creo que lo vaya a decir, no importa si el presidente lo dice, si el Senado actúa una ley, si el Congreso, si el gobernador de la Florida, si el alcalde de la ciudad, si el alcalde del condado, diga lo que diga. Nadie puede prohibirnos dar el mensaje fiel de Dios, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos ejemplos de Pedro y Juan, que eran simples hombres, humildes y del vulgo, sin letras. En este tiempo pudiéramos decir apenas con un elemental, apenas sabían leer y escribir, pero con un gran poder. Ese poder sigue con nosotros. Ahora, además de todo esto, Pedro y Juan, los dos sufrieron la cárcel. En Hechos 12:5, ¿se acuerdan? Dice que Pedro era custodiado en la cárcel y la iglesia hacía oración por él, y sabemos la historia, fue liberado, el ángel lo sacó. ¿Y qué dice la Biblia de Juan? Bueno, pues Juan murió allí, precisamente en la isla de Patmos, donde recibió la última revelación dada por Cristo a la iglesia, y murió aproximadamente con más de 100 años. Pero no la pasaron bien. La isla de Patmos posiblemente era como decir la isla de Alcatraz. Tengan una idea, yo sé que ustedes han visto películas de Alcatraz, la mayoría. Era allí aislado de todo el mundo, pero nadie nos puede aislar de la comunicación con Dios. Miren, cuando usted tiene su teléfono, no importa si es inteligente o es bruto, no importa si es Apple o es Pera o es lo que sea, no importa. Cuando usted se mete en un soterrado, la señal se pierde. Yo he estado en el hospital muchas veces con mi esposa, ahora conmigo. Cuando voy a un lugar, la señal se pierde. ¿Qué pasó? Pues no hay señal. Ahora, no importa donde hombre nos pueda llevar. No importa si nos lleva a una isla como la isla de Patmos o Alcatraz. No importa si nos llevan al medio del Pacífico. No importa. La comunicación con Dios sigue vigente. Usted sabe que en nuestro teléfono hay una rayita, ¿no? Cuando está al tope, buena señal. Cuando tenemos 1 o 2, la señal ya está quebrada, o sea, no tenemos comunicación casi. Cuando hay menos de uno, ni te diga. Bueno, la comunicación con Dios no está al tope, está sobre el tope, o sea, nadie la puede interrumpir. Así que Pedro y Juan, cuando estaban en la cárcel, no perdieron la comunicación directa con Dios. No es con una operadora, con un ángel, el arcángel Miguel, no, espérate, sí, no, el Señor te va a atender, pero es que él está ocupado, tiene 1.300.000 esperando en línea. No. El Señor no tiene a nadie en línea, el Señor atiende a todos a lo mismo. Él personalmente. Usted no se fija cuando usted llame a la alcaldía mañana, a la alcaldía, que es aquí una cosa que comparada, o llame al gobernador, o llame al alcalde de Miami, a ver qué le pasa. No es la secretaria, no, yo quisiera hablar con el alcalde, no, hablar con el alcalde no. Le voy a pasar con un supervisor. Entonces, no, yo quisiera hablar con el alcalde, espérese, voy a pasarle con el otro. Y entonces cuando le pasan con 14, ¿no? El último le dice, ¿sabes qué? No te puedo atender, eso tiene que ser por apoyo, y eso tiene que ser a su debido tiempo, tiene que hacer unas gestiones, tiene que llenar tantos papeles, tiene que presentarte tal día. Y en resumen, usted se da cuenta que es casi imposible hablar con un alcalde. Ahora, llame al presidente, llame al jefe del Senado, llame al presidente de la Cámara. A ver qué le va a pasar. Pero qué hermoso es que nosotros tenemos una comunicación directa con el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y sin intermediario. La línea es directa y no se pierde la señal. Hermano, eso es grande. Por eso es que Pedro y Juan y todos estos fieles del Antiguo Testamento, aunque enfrentaron una adversidad, nunca perdieron la comunicación con Dios. Y Dios les decía, oye, aquí estoy contigo, no temas, adelante, yo te voy a fortalecer. Acuérdate lo que dice la palabra, acuérdate que lo demostré en hombres que eran como tú, y Dios nos va a fortalecer por medio de su palabra. Para eso tenemos que orar. Señor, ayúdame, y Él lo hace. Y el último personaje que vamos a hablar, acuérdense que el título del mensaje es Fidelidad versus Adversidad, es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Decíamos esta mañana, y todo el mundo lo hizo muy bien, ¿cuántos han cometido errores? No, primero hicimos la primera pregunta. ¿Quién no ha cometido un error? Nadie levanta la mano, por supuesto. El que se atreviera a levantarse, el de al lado se le iba a cortar, porque eso es imposible. ¿Cuántos han cometido muchos errores? Todo el mundo lo levantó. Y después hicimos la pregunta, ¿y cuántos de los que estamos aquí vamos a seguir cometiendo errores? Y todo el mundo lo levantó. Porque saben que no somos perfectos. El apóstol Pablo no era perfecto, cometió muchos errores,
Inclusive fue perseguidor de la iglesia y aún siendo